Venezuela, decía el señor Barrio. Estamos ante el enésimo debate sobre Venezuela. Yo me preguntaría, ¿por qué tanto interés en la derecha por Venezuela? ¿Qué tendrá? Me pregunto si estamos debatiendo en un parlamento ajeno a Venezuela si Maduro sí o si Maduro no. ¿Tiene alguna importancia que este parlamento o cualquier otro que no sea el pueblo venezolano piense sobre Maduro? Diría que no lo tiene. Y no lo tiene porque el único legitimado para decidir la continuidad de un presidente, en este caso en Venezuela, es y será el propio pueblo de Venezuela. Y en 1998 Venezuela cambió y han sido 20 años de victorias de las fuerzas progresistas en ese país. Victorias menos 2, 26 o 27 elecciones, con un sistema electoral, abro comillas, transparente y claro y legal, cierre comillas, en palabras del expresidente de Estados Unidos y peligroso y conocido comunista Jimmy Carter, por lo que parece, claro. Curioso que nadie de la oposición cuestionó el resultado de las elecciones cuando la oposición ganó las mismas. Y en esa época también cambiaron hacia gobiernos progresistas otros países de América del Sur, cosa que ni Estados Unidos ni Europa, aliados y títeres de Estados Unidos en política internacional, podían permitir. Y no podían permitir por dos razones muy sencillas. Una, conseguir una década ganada en desarrollo social y económico inclusivo, y dos, integración regional independiente de lo que dijeran los Estados Unidos. Y, por ejemplo, y una declaración muy importante que hay que sacar hoy aquí, declarar a América del Sur zona de paz, que fue la CELAC la que lo declaró y la que Estados Unidos está violando en este momento. Después de esos procesos progresistas, ¿qué siguió? Siguió el bloqueo a Cuba, el golpe de Estado en Honduras, el golpe policial en Ecuador, el encarcelamiento de Lula, que sigue en la cárcel, el golpe de Estado judicial a Dilma Rousseff, el golpe de Estado a Lugo en Paraguay. Eso es lo que siguió a eso. Esa es la respuesta de las democracias occidentales a los cambios progresistas. Y Venezuela, claro, un país con problemas más que evidentes, con una polarización que hasta ahora se ha resuelto por la vía de las urnas. Un país, curiosamente, que tiene unas de las mayores reservas de petróleo, de oro y otras materias primas del mundo, pero además tiene un gobierno no acólito de los Estados Unidos, y eso molesta mucho. Y de ahí ese golpe de Estado en el año 2002, a Hugo Chávez, 48 horas les duró, ese golpe a la patronal, a la Iglesia, a Aznar y también a unos cuantos vascos y vascas. Y de ahí, además, también las fuertes sanciones y embargos económicos al pueblo de Venezuela, que no al gobierno, que lo que afecta es al pueblo. 18.000 millones de embargo petrolero, 34 millones de dólares retenidos en compras de medicamentos, cientos de millones de euros de pagos a medicamentos retenidos. Y, por ejemplo, un avión de Iberia que hace 15 días volvió con 200.000 medicamentos que iban a Venezuela. Eso, el gobierno de España tendrá algo que decir sobre eso. Y claro que hay una crisis económica muy grande en Venezuela y que hay problemas en el día a día en Venezuela. Estuve allí hace meses y lo pude comprobar, y no hace falta ir allí para saberlo. Y hay infinidad también de errores por parte del gobierno, como en cualquier parte del mundo. Claro que lo hay, claro que lo hay. Pero ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Ayudar o hacer un bloqueo económico que encarezca aún más los productos básicos para hacer una rebelión, para alentar una rebelión militar? Esta es la manera que tienen ustedes, señores del PP, del PSOE y del PNV, que han apoyado este tipo de declaraciones en otros parlamentos. Y voy a ir más allá. El 20 de mayo hubo unas elecciones presidenciales libres y legítimas. Isiltasuna, mesedez. Unas elecciones libres y legítimas, con la presencia de más de 200 observadores internacionales, dos de ellos, por cierto, miembros de esta Cámara. Y el señor Txarli Prieto, la señora Bakartxo Tejeria y Iñigo Iturrate, en la mesa bloquearon una invitación del Consejo Nacional Electoral a este Parlamento para acudir a esas elecciones como observadores internacionales. Y ahora debatimos bajo qué criterios, qué legitimidad tenemos después de haber rechazado una invitación oficial, que por ejemplo en el caso de Colombia no lo hemos hecho. ¿Qué legitimidad tenemos para opinar de ese tema? Y yo estuve allí. Y mi opinión personal importa cero en este tema, pero los más de 200 observadores hablaron, y además hablaron de unas elecciones que eran fruto de unas negociaciones en la República Dominicana entre el Gobierno y la oposición, lideradas por el presidente Rodríguez Zapatero y otros presidentes de Latinoamérica. ¿Quién fue
quién fue el que se levantó en el último minuto? ¿Quién fue quien se levantó en el último minuto después de haber alcanzado un acuerdo para hacer unas elecciones presidenciales en Venezuela? Pues digo, Julio Borges y otra parte de la oposición. Y no lo digo yo, lo dice Zapatero. Ahí está la hemeroteca para verlo. Y fueron además elecciones fruto de un acuerdo de garantías electorales entre los candidatos de la oposición que sí decidieron presentarse y el presidente y candidato Nicolás Maduro. Este es el acuerdo. Y aquí están las firmas de los 4 candidatos presidenciales. Acuerdo de garantías electorales. Esto es el acuerdo de garantías electorales. Porque para ganar unas elecciones hay que presentarse a las mismas. También ese día se realizaron 3 elecciones en Venezuela, otras elecciones en Venezuela, elecciones regionales. En 3 estados ganó la oposición. No he visto ninguna reclamación en contra de ese resultado. Doble moral, doble vara de medir. Y sabíamos que iba a llegar enero, sabíamos que iba a haber problemas, sabíamos que iban a intentar desconocer el gobierno de Maduro y vino la farsa de la autoproclamación en la calle del diputado Juan Guaidó, en un procedimiento totalmente irregular y aparte ilegal. Y oye, curiosamente en 30 minutos el campeón de los derechos humanos, Donald Trump, y el subcampeón, Bolsonaro, van y reconocen a Guaidó. Vaya primeros 2 amigos del supuesto presidente encargado de Venezuela, que no interino, señor Barrio. Y además, el 25 de enero, el señor Donald Trump nombra al señor Elliot Abrams como encargado de Estados Unidos para asuntos de Venezuela. Ya saben quién es este señor, ¿no? Que financió a la Contra en Nicaragua vendiendo armas a Irán, el asesor de seguridad nacional de Reagan, el arquitecto de la guerra de Irak con 300.000 muertos. Este tipo, o tipejo, es quien está a cargo de una operación de ayuda humanitaria, y digo así, en la frontera de Colombia, que se han desmarcado Naciones Unidas, la Cruz Roja Internacional y Cáritas. No hay proceso legal de ayuda humanitaria según el derecho internacional, porque ni es imparcial, ni es independiente, ni es neutral y está supeditada a objetivos de carácter militar. No lo digo yo, lo dice la ONU, Cáritas y la Cruz Roja. Si Trump y Abrams y otros quisieran aliviar el sufrimiento del pueblo de Venezuela, no lo estarían asfixiando con un embargo y con sanciones económicas. No estarían utilizando la carestía económica como arma política. No lo estarían haciendo. Pero es que quieren utilizar, y esto es lo grave de todo esto, ese sufrimiento como excusa para sublevar al ejército, cosa que no ha pasado, y justificar una intervención militar. Están usando irresponsablemente al pueblo como carne de cañón, porque no habrá toma del poder por parte de la oposición sin la Fuerza Armada. Y no lo dice Íñigo Martínez, lo dice Enrique Capriles, líder de la oposición de Venezuela. No habrá toma de poder por parte de la oposición sin fuerza armada, lo repito, eso es lo que dice Capriles. Señores del PP, del PSOE y el PNV, saben que reconocer a Guaidó es una irresponsabilidad y que lo que hace falta es respaldar las iniciativas de mediación y de diálogo para evitar un derramamiento de sangre. Lo ha dicho, por ejemplo, Clyde Fuller, el jefe del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos. Hay 2 maneras de resolver el problema. O sacamos a Maduro como Noriega o lo sacamos como Marcos. Eso es promover la democracia. La pregunta es, en mi opinión, la que deberían de responder los que han firmado la transaccional, es ¿por qué hacen esto ustedes? Ahí están los resultados de las operaciones para defender la democracia y los derechos humanos en Irak, en Afganistán, en Libia, en Siria, en Yemen, con armas vascas, que es una vergüenza que sigamos permitiendo el envío de armas vascas a Yemen. Y este Parlamento, que hoy habla de ayuda humanitaria mirando hacia otra parte, mientras los refugiados de esas guerras se ahogan por miles en el mar Mediterráneo. Por eso, hoy ustedes deberían explicar en esta tribuna qué van a hacer si hay un golpe militar o una intervención extranjera en Venezuela. ¿Lo van a apoyar? Y si no lo van a apoyar, ¿para qué ha servido este reconocimiento al proceso farsa de la presidencia supuestamente encargada de Guaidó? Es una decisión irresponsable, errónea además, porque había una alternativa. Y está en marcha todavía, apoyar a los gobiernos de México, Uruguay y Bolivia para contribuir a una resolución pacífica del conflicto o también seguir las palabras del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Diálogo, 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 mediación, mediación, mediación.
Esa es la solución. Ese es el papel de los demócratas, respetar los principios de la Carta de Naciones Unidas. No injerencia, no intervención, respeto a la autodeterminación de los pueblos y siempre apostar por el diálogo y la mediación. ¿Y cuál es nuestro lugar? ¿Cuál debería ser nuestro lugar? Lo vuelvo a decir, apoyar el diálogo. Lo otro es apoyar un golpe. Eso es la única disyuntiva que tenemos. Miren, yo empecé a militar en el año 2003, con 15 años, con apenas 15 años, con el no a la guerra de Irak, con el no a la foto de las Azores. Y me pregunto ahora, ¿qué hacen el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista Obrero Español con los del trío de Colón apoyando un intento de golpe de Estado en Venezuela? Si los mismos que dirigieron la invasión de Irak están ahora al mando de la operación Guaidó, me pregunto irónicamente, por si no se nota, ¿qué puede fallar? Es que ricasco. Señor Barrio, consejero de Seguridad de Trump amenaza a Maduro con Guantánamo. Si esto no es promover la violencia, pues yo no tengo muy claro lo que es promover la violencia y lo que no es promover la violencia. A ver, Mercedes, isiltasuna, por favor, silencio. Y creo que harían bien de repasar las palabras que yo he dicho. Y hemos hablado de crisis económica en Venezuela y de todos los problemas de Venezuela. Hemos hablado. Hay que intentar no venir con ideas preconcebidas. Nadie niega los problemas. Aquí la disyuntiva es cómo los solucionamos. Lo solucionamos con sanciones, lo solucionamos con bloqueos, lo solucionamos con ahogar a un pueblo que bastantes problemas tiene, como encima tener que sufrir ahora más sanciones económicas, o lo resolvemos con diálogo, 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 diálogo y diálogo, y todas las veces que usted quiera. Y mediación, 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 mediación. Curiosamente, en su transacción, ni una sola mención a un mecanismo de diálogo puesto en marcha por Uruguay, por México, por Bolivia, que apoya además Federica Mogherini. Ni una sola mención, ni una sola mención. Qué curioso, la iniciativa de diálogo. ¿Quién dijo que no a la mediación del Papa? Juan Guaidó, la oposición. Eso es la realidad, eso es la realidad. Y hablan de geopolítica, lo ha dicho también el señor. Intentaré seguir a pesar de las interrupciones del público, por cierto. Habla el señor Aguirre y el señor Barrio creo que también lo ha hablado de China y de Rusia, de geopolítica. Bueno, podemos hablar de geopolítica. Yo abogo por un mundo multipolar y democrático. No defenderé ni a Estados Unidos, ni a China, ni a Rusia, sino un mundo multipolar. Claro que el gobierno de Maduro hace acuerdos con China y con Rusia. ¿Qué ha dicho John Bolton sobre la crisis de Venezuela? Sería deseable que las empresas de Estados Unidos pasasen a controlar los yacimientos petrolíferos de Venezuela. Ahí está el cariz democrático de Estados Unidos y de la comunidad internacional con Venezuela. Sus pozos petrolíferos. Lo demás son todo fuegos de artificio y teatro de una farsa que se desmonta por sí sola. ¿Y elecciones? Tan presidente que es Juan Guaidó, en la Constitución de Venezuela un presidente encargado tiene una serie de días para convocar unas elecciones. ¿Qué ha pasado que no las ha convocado? Es que igual no es tan presidente, ni tanto presidente, porque no hay ninguna convocatoria de elecciones. Y sí, ha habido una propuesta de elecciones legislativas, diciembre de 2019, y han propuesto mecanismo de diálogo para llegar a un acuerdo. ¿Qué ha dicho Juan Guaidó? No. Aquí lo que importa es derrocar a Maduro. Entonces, ya no nos importa una democracia, la libertad, bla, bla, bla. No, nos importa derrocar a un presidente. Y, señor Barrio, yo tengo mi opinión sobre Nicolás Maduro y sobre el proceso venezolano y no la he dado hoy aquí. Y no la he dado. Revise un poco las actas. Es que no hace falta ser ni contrario ni a favor de Maduro para hacer la intervención que estoy haciendo yo en este momento. Y tengo mi opinión. Y además es pública. Pero es que no hace falta tenerla. Aquí estamos hablando de elecciones libres, de elecciones democráticas, de mediación y de diálogo, no de situarnos en un lado o en el otro. Y ayuda humanitaria, vamos a ver. Lo que hubo el otro día en Cúcuta, una de las zonas más pobres de Colombia, se os tenía que caer la cara de vergüenza diciendo que eso es ayuda humanitaria. Pues igual habría que ayudar también al pueblo de Cúcuta, que estamos encima llevando un problema a esa zona de Colombia, que bastantes problemas tiene también Colombia. Claro que hacen falta cosas en Venezuela. Hagamos un proceso
para que eso llegue. ¿Por qué Iberia, con una orden todavía no muy clara del Gobierno de España, devuelve un avión con 200.000 medicamentos que estaban rumbo a Venezuela? ¿Por qué esa ayuda no se deja entrar y se intenta hacer el show de Cúcuta el otro día? Un show, por cierto, bastante... no tengo la foto. Bastante claro. Había un concierto con un montón de gente allí. Muchísima gente había en el concierto supuestamente a favor de la ayuda humanitaria a Venezuela. Qué curioso. La foto de la derecha en Latinoamérica. Una zona exclusivita a casi más de 1 kilómetro del resto del pueblo para los VIP y el resto del pueblo venezolano y colombianos, los que estuvieran allí, un poco alejaditos de la multitud. Ese es el ejemplo de esos barrios que perpetúa la derecha en Venezuela. Ese es el ejemplo del concierto. Por tanto, no soy yo y mi opinión no es importante en este debate. La opinión importante de este debate es la de los venezolanos. Y desde la comunidad internacional, por cierto, es mentira que el conjunto de la comunidad internacional apoye a Guaidó. 51 países. ¿Cuántos hay en Naciones Unidas? Más de 190. ¿La OEA apoya a Guaidó? No. ¿El secretario general de la OEA? Sí. La OEA no consiguió los votos. No los consiguieron. No los consiguieron. Qué pena, pero no los consiguieron. Y la UE tampoco. Fue el Parlamento Europeo. La Unión Europea necesita unanimidad. Hay varios países que están bloqueando eso, por suerte, porque son países responsables que no están apoyando golpes de Estado. Por tanto, termino. Diálogo y mediación y apoyo al mecanismo de Uruguay, de México, para promover ese diálogo. Todo lo demás será seguir alentando a este proceso golpista impulsado por Guaidó y por agentes externos en Venezuela. Democracia, diálogo, mediación. Volvemos a decir lo que no hace falta estar en un lado ni en el otro. Estamos hablando de diálogo y respeto a la democracia. Eskerrik asko, Martínez Zatón.